Bueno, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo hoy aquí en un taller con Carlos Freire y Fernando Rabossi. Carlos nos va a hablar de su experiencia, en particular en este taller sobre la relación Brasil-China o América Latina-China. Bueno, Carlos no necesita presentación porque ya lo escucharon ayer, pero enseña Carlos Freire en la Universidad Federal de Pará, en el Departamento de Antropología y Sociología, y tiene su doctorado en la Universidad de San Pablo en Sociología. La modalidad va a ser un poquito como fue a la mañana, va a ser una presentación Carlos y luego vamos a empezar a discutir, a ver la discusión, y en algunas partes hablará en castellano, en otras en portuñol, en otras Fernando interpretará, en otras yo. ¿Es mejor que lo traduzca? ¿Sí? ¿Sí? Dale, entonces, vamos a... La idea es esa, hablar y yo lo traduzco, que me parece que va a ser más... Então, hablo em português. Isso, fala em português. Certo. Bom, só para começar, acho que uma coisa importante é que eu comecei a fazer as minhas pesquisas a partir de um grupo de pesquisa. Um grupo que tinha uma proposta metodológica. Né? E era uma proposta metodológica justamente para que a gente pudesse compartilhar o material que era produzido. Entonces, una cosa importante que él quiere comenzar a decir es que él empezó, digamos, su investigación dentro de un grupo de investigación cuya propuesta era producir material que sea compartible entre todos los miembros del equipo. Então, nós partíamos, todos nós fazíamos pesquisas em 2 territórios da cidade e partíamos também de uma perspectiva metodológica de trabalhar com trajetórias de vida, trajetórias de trabalho, né? Que era uma forma, uma perspectiva para, enfim, fazer uma descrição sobre a cidade. E aí, só para complementar também, a ideia de partir para uma perspectiva descritiva também tinha a ver com as transformações do mundo do trabalho e as transformações da própria cidade. E como que essas transformações acabavam colocando algumas limitações para as categorias clássicas de interpretação. Né? Entonces, hacían la investigación trabajando en 2 territorios y utilizando como herramienta trayectorias de vida, que las utilizaban como una puerta para mirar un poco una descripción de las transformaciones de la ciudad. En verdad, utilizaban las historias de vida como forma de entender las transformaciones en el mundo del trabajo, que era uno de los focos de la investigación, y el otro foco era entender las transformaciones de la ciudad, ¿no? Y bueno, ese es el modelo que van a utilizar para realizar la investigación. Eso. Y el punto es que ese tipo de abordaje le llevaba a, digamos, colocar en cuestionamiento, se dice, no sé, soy un desastre, las categorías clásicas utilizadas en la teoría social para abordar esas transformaciones. Um pouco as minhas pesquisas de um jeito ou de outro, elas sempre, vamos dizer assim, também tiveram como ponto de partida as pesquisas anteriores que eu fiz. Então, por exemplo, como a gente eu estava trabalhando nesse território na Zona Leste, né? E, enfim, eu acompanhava todos os outros pesquisadores, né? Além de fazer a minha pesquisa, eu trabalhava fazendo a transcrição das entrevistas dos outros, né? Eu era o motorista do grupo e isso tudo possibilitava que eu tivesse contato com todas as outras pesquisas. E a partir disso eu desenvolvi a minha pesquisa propriamente, que foi sobre as oficinas de costura. Entonces, él un poco inició todas las investigaciones que hizo, siempre las empezó desde las investigaciones anteriores que él había hecho, ¿no? Y en ese equipo de investigación él trabajó, digamos, un poco con todos, ¿no? Acompañando a la gente a hacer las entrevistas, transcribiendo también las entrevistas de los otros colegas
trabajando como el chofer, digamos, de varios de ellos, llevándolos al campo y demás. Y es a partir de ahí, de ese trabajo colaborativo con los colegas del equipo, que él llega a su objeto de investigación, que van a ser los talleres de costura, ¿no? Con los cuales se va a trabajar en la maestría. Mi trajetória tem pouco a ver com como hacer plata, sem plata, este universo da pesquisa. Um pouco isso. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Foi pouco a partir desta relação com um espaço que o tema se apresentou para mim, que eu construí uma problemática, né? Vamos dizer assim, eu tinha como interesse discutir informalidade, mas eu não tinha um tema pronto. Né? Foi a partir desta incursão com outras pessoas no campo, pela recorrência com que essas oficinas de costura, tanto de migrantes bolivianos trabalhando na cidade, quanto das mulheres ex-operadas nas fábricas, que eu cheguei a esse tema. En cierta medida, es un poco la experiencia de hacer plata sin plata. Él era asistente de investigación, entonces parte de su inserción tenía que ver con también ganar un poco de plata para sí, y eso lo llevó a que ese trabajo con varios, acompañando a los investigadores, le fue colocando el tema de investigación. Él quería trabajar sobre cuestiones de informalidad, y lo que empezó a aparecer de forma recurrente fueron estos talleres de costura, y en los cuales había por un lado tanto los inmigrantes bolivianos y por otro lado las costureras que habían perdido el trabajo en las fábricas brasileñas, ¿no? Es a partir de este universo que aparece de forma recurrente que él lo va a transformar en su investigación. Y que la relación con el espacio que él tuvo construyó la problemática, ¿no? Y las preguntas y el tema aparecieron en relación con el espacio. Sí, sí. Gracias. Es una cosa también porque empecé en la periferia de la ciudad, después que fui al centro, foi esta experiência com as oficinas de costura que me levaram para o centro. Por quê? Porque para as oficinas de costura, aquelas que tinham um ponto de comércio, fazia toda a diferença do ponto de vista da subordinação em relação à lógica das encomendas de costura. Entonces él empezó la investigación en la periferia de San Pablo, pero después, a medida que fue avanzando la investigación, fue moviéndose para el centro. ¿Y por qué se movió para el centro? Porque los talleres de costura estaban localizados, él empieza a trabajar en aquellos que tenían un lugar de comercio, un punto comercial, ¿no? Y esos talleres con un lugar de ventas eran centrales para poder acomodarse a la lógica de las encomiendas, de los pedidos, ¿no? Bom, aqui eu chego também em relação a essa problemática da migração chinesa, porque vamos dizer assim, esses lugares de comércio, eles colocavam em relação tanto os migrantes bolivianos, né, outros vendedores ambulantes do Brasil, produtores vindos do Nordeste de São Paulo, e uma outra coisa, uma série de pequenos comerciantes da cidade e de todo o interior de São Paulo e para além do interior de São Paulo, que vinham para a cidade para se abastecer ali naquele centro de comércio do Brás, né? Então vamos dizer assim, este lugar de comércio colocava várias dinâmicas distintas en relación. Entonces, es en ese centro de la ciudad que él también se va a encontrar con la migración china, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde hay, en estos espacios de comercio, un conjunto de actores que van a encontrarse. Los migrantes bolivianos, los migrantes chinos, los migrantes del nordeste, de los cuales hablábamos antes, de las confecciones y demás, y también un conjunto enorme de personas que vienen del interior de San Pablo y del interior de Brasil, de otros estados,
a comprar precisamente en el centro comercial de San Pablo, ¿no? Y es en este lugar, digamos, de Brás donde se encuentra este dinamismo comercial que articula esta producción, ¿no? Y con estos circuitos de abastecimiento. A diversidade de los atores neste espaço. E isso é uma coisa metodologicamente importante para mim. Por quê? Metodologicamente não há escolhido um tipo de ator. Porque o que pensava interessante era justamente estes conflitos e a maneira como este espaço colocava em relação atores tão distintos. Os conflitos, por exemplo, em torno da disputa por lo espaço, as diferenças e desigualdades entre os atores. Isto para mim era a questão. E particularmente, uma coisa que Carlos Alba ha dicho durante a manhã sobre a abertura comercial. Algo que se passou em Brasil como que na metade dos anos 90. Este foi um momento muito importante para o Brás também, porque muitos desses pequenos comerciantes que antes iam à Cidade Leste passaram a ir a São Paulo. Isso é um ponto. Metodológicamente importante para Carlos es señalar que en realidad él no eligió trabajar con un actor específico, sino que trabajó precisamente con la dinámica que había entre todos estos actores. Y esa dinámica envolvía los conflictos entre ellos, los conflictos en relación con el uso del espacio, las disputas por el espacio, las diferencias y las desigualdades que había entre ellos, ¿no? Y eso que establecían conflictos, colaboraciones, y que en cierta medida este universo dinámico que él comienza a investigar es precisamente, corresponde un poco a lo que Carlos Alba mencionaba antes de la apertura comercial, digamos, en los 90, que en Brasil va a corresponder a la mitad de los 90, y que va a crear una gran transformación en los flujos que van a llegar, digamos, a San Pablo. Van a transformar, digamos, aquellos compradores que yo mencionaba antes, los sacoleiros que iban a comprar a Ciudad del Este, de repente van a dejar de ir a Paraguay y van a pasar a ir a San Pablo. Uma mudança é que antes os sacoleiros iam buscar de ônibus no Paraguai. Agora essas mercadorias começaram a chegar diretamente da China através do Porto de Santo, por containers. E uma coisa também que com esta mudança de escala na importação de mercadorias chinesas, estas galerias e a presença chinesa nessas galerias começa a se multiplicar também, justamente a partir desse momento posterior à segunda metade dos anos 90. Entonces este cambio grande se ve reflejado en estos ómnibus que antes iban para Paraguay, llenos de compradores, los sacoleiros, que dejan de ir para allá y comienzan a ir para San Pablo. ¿Por qué? Porque las mercaderías que antes llegaban a Paraguay van a comenzar a llegar directamente para San Pablo vía el puerto de Santos, a través de los containers que llegan allí, y que en la mitad de los 90 van a significar, digamos, esa mudanza de escala, y que va a transformar el comercio y que va a traer, por un lado, las mercaderías chinas directamente para San Pablo, y en este momento que, digamos, la presencia china a través de los inmigrantes se va a hacer presente en las galerías que van a pasar a ser los puntos de comercialización de estos inmigrantes. Estas galerias, elas têm uma importância muito grande nesta dinâmica de imigração, né? Isto que eu tento chamar como agenciamento de relações. Além de um espaço de comércio, né, ela também enfim, é um espaço que articula essa dinâmica de imigração. Por quê? Não é que os chineses vão para São Paulo e, uma vez estando em São Paulo, vão trabalhar nas galerias. Eles já vêm da China para trabalhar nas galerias.
E isso é bastante importante, a maneira como se agencia essas relações. Então essas galerias, elas como que sobrepõem várias dinâmicas. Essas dinâmicas dos compradores que vão para lá se abastecer, para distribuir isso no comércio, pequeno comércio no interior de São Paulo, no comércio ambulante no restante da cidade, né? Com os importadores das mercadorias, né? E os comerciantes chineses também, que vão trabalhar nos pontos dentro da galeria, né? Eso. No, que en esta dinámica, entonces las galerías van a ser fundamentales, importantes. ¿Por qué? Porque ellas van a ser centrales en la dinámica migratoria china. Y ahí Carlos usa un concepto que es el concepto de agenciamiento, que no sé si existe en español, pero que en cierta medida se remite a la categoría de agencia, y pensar que las galerías tienen un agenciamiento es pensar que en cierta medida el tipo de estructura comercial, y no solo comercial, va a tener, digamos, una serie de efectos. En relación a que, por un lado, las galerías van a ser centrales para aquellos que vienen, digamos, a comprar, ¿no? Por otro lado, ellas van a ser centrales para los importadores que van a vender sus mercaderías, y en tercer lugar van a ser centrales para los comerciantes chinos que no simplemente van a llegar en San Pablo y después conseguir trabajo en las galerías, sino que van a venir directamente de China para trabajar en esos puntos de venta, en esas fracciones de espacio que las galerías van a tener, y en las cuales van a vender las mercaderías de los importadores y atendiendo, digamos, la demanda de esos compradores que pasan a abastecer el interior de São Paulo y otros lugares de Brasil, ¿no? Esta dinâmica entre os chineses no interior da galeria se tornou algo importante para mim, para problematizar. Então, por exemplo, uma coisa que se via, que eu acho que é fundamental, é justamente a diferença que existe entre, por exemplo, os empresários que são donos das galerias, né, e que basicamente lucram alugando para os próprios chineses, né, outros chineses que têm um ponto de comércio no interior da galeria e que fazem a importação, né, e enfim, fazem diretamente essa importação, e outros chineses que, por exemplo, não são donos nem do ponto de comércio, nem das mercadorias, né, e acabam, na verdade, trabalhando para esses chineses que fazem a importação através desse sistema de vendas consignadas. Entonces, la dinámica de los chinos en la galería va a ser uno de los aspectos centrales de la investigación de Carlos, porque va a ser en las galerías donde va a haber una serie de diferenciaciones que son centrales para entender la migración. Por un lado está la diferencia entre los empresarios, que son los dueños de la galería, que van a ganar y van a lucrar a partir del alquiler de esos espacios. Por otro lado van a estar aquellos chinos que son dueños del local de venta, digamos, del espacito, digamos, donde van a vender, digamos, hacen la importación y venden ahí. Y después va a haber una cantidad grande de otros migrantes chinos que no son ni dueños de la mercadería ni dueños del local, que van a ser aquellos que van a vender consignado, existe aquí, consignado, digamos, de los importadores, de otros importadores chinos. Entonces ellos van a trabajar simplemente, digamos, no tienen la propiedad de sus medios de comercialización, digamos así. Ellos están vendiendo, digamos, las mercaderías de otros. Um ponto importante também, que se comunica com a questão que o Rabossi colocou ontem também, é que, vamos dizer, estas galerias que se tornaram a referência em relação à venda de pirataria, contrabando, e logo também o foco das ações de controle e repressão, né? Na época que eu estava fazendo a pesquisa, estava ocorrendo a CPI da pirataria, né? E um dos personagens centrais da CPI foi justamente o Lau Qingchong,
que era tido como o maior contrabandista do Brasil, né? E a defesa dele era, durante a CPI era justamente dizer: eu sou somente um empresário do setor imobiliário. Entonces, precisamente Carlos va a hacer la investigación de él en el momento que está siendo realizada la comisión parlamentaria de investigación que yo mencionaba en la presentación ayer, que en las cuales, digamos, aparece, digamos, una de las cuestiones, ¿no? Que es, estas galerías van a ser como la referencia tanto de los productos piratas cuanto de los productos de contrabando. Y precisamente van a ser las galerías el foco de las intervenciones, del control y de la represión. Y en esa comisión parlamentaria va a aparecer, digamos, precisamente una de las figuras que va a tornarse central, es Lou Quinchon, que es el dueño de una de las galerías, la Galería Payet, y que va a ser, digamos, denunciado como uno de los agenciadores del contrabando y de la manipulación de estos grupos que son movilizados para poder estar ahí. Y él va a responder en la comisión precisamente diciendo, bueno, yo soy nada más que un simple agente inmobiliario, ¿no? Yo tengo una galería y alquilo los espacios para los comerciantes. Bom, então, por exemplo, foi pouco nesses embates, por exemplo, quando se cerravam nas galerias, quando tinham as manifestações, tanto de brasileiros quanto de chineses, né, contra o fechamento das galerias, que eu comecei a fazer essa aproximação da pesquisa com os migrantes chineses, né. Só que esta aproximação, ela era bastante limitada, porque, enfim, eu conseguia assim, conversar com o pessoal, mas eles respondiam apenas questões muito superficiais, assim, sobre a origem das mercadorias, né? Enfim, não dava para desenvolver uma relação mais profunda, né? Para fazer alguma coisa com mais densidade, né? Fue precisamente en este momento que él empezó su investigación. En los embates, digamos, de los procesos de represión y cierre de las galerías, y en las manifestaciones tanto de los brasileños cuanto de los chinos contra el cierre de las galerías, que él va a comenzar a acercarse. Y un acercamiento que es difícil en el inicio, ¿no? Que responden, digamos, con respuestas muy puntuales sobre el origen de las mercaderías, sobre algunas preguntas, pero que se ve limitado en la conversación, ¿no? Tem outro aspecto sobre esta dificuldade, né, que era justamente também as ameaças que os chineses sofriam, por exemplo, por conta dos preconceitos no Brasil contra os chineses, por conta dessa associação da imagem em relação ao pirataria e contrabando, esses vários, e mesmo em relação a assaltos e violências dirigidas contra os chineses na cidade de São Paulo, que eram muito alvo de assaltos, né? Porque falavam que eles guardavam dinheiro vivo em casa, né? Então, enfim, muitas pessoas assim, às vezes justificam as dificuldades de fazer pesquisa em relação às características das pessoas, né? Enfim, dos grupos estudados, né? Enfim, então vão lá falar assim, não, é que os chineses não falam com ninguém, né? Eles são muito fechados, é uma questão cultural. Enfim, mas tem todo um contexto local ali que justifica, né, que tem a ver também com essa aversão, né, com esse cuidado, né, enfim. Otro aspecto que es importante para entender precisamente esta dificultad del diálogo tiene que tener también que ver con la imagen que había sobre los chinos. Por un lado, tanto la amenaza que había sobre ellos, por las denuncias que los vinculaban con la piratería y con el contrabando, también con la discriminación en cierta medida que había contra los chinos y con los asaltos y violencia específica contra ellos en la ciudad, ¿no? Se consideraba que además de tener dinero, que guardaban dinero en especie, digo, ¿no? En efectivo, digamos, en las casas, entonces eran comerciantes que eran asaltables, ¿no? Entonces había un contexto local muy específico que también
en general Carlos dice que en general, digamos, le colocamos al otro las dificultades para el diálogo con nosotros, ¿no? Pero bueno, acá había un contexto local muy específico que hacía que fuesen reticentes en relación con un investigador brasileño para haciendo investigación, ¿no? Então eu comecei a traçar outras estratégias. Por exemplo, pensar em outros espaços que eram ligados, mas não eram diretamente espaços de trabalho. Que, además, enfim, eu perguntando no espaço de trabalho, eu atrapalhava, né? Então, por exemplo, tinha um colégio, que era um colégio muito tradicional em São Paulo, que se chama Colégio São Bento. E era um colégio que estava com uma crise muito grande, justamente por conta das elites paulistas se afastando do centro da cidade. E aquilo que fez o colégio renascer foi justamente o apoio, né, da associação chinesa a esse colégio, para adaptar aquele colégio como um colégio bilíngue, né? E isso resgatou o colégio, né? E, enfim, eu fui conversar com um colégio enfim, um colégio ligado à igreja, né, que é o Colégio São Bento, do Mosteiro São Bento. E eu fui conversar com o diretor do colégio, que era um padre chinês, né? E isso, enfim, me ajudou a criar outras entradas em campo, né? Bueno, la forma más o menos digamos, dadas estas dificultades y lo que él sentía que en cierta medida era una carga, ¿no? Hacer preguntas en el medio del trabajo y de las ventas y demás, él empezó a utilizar otras estrategias, tratar de encontrar espacios ligados a la migración china fuera del trabajo. Y ahí se topa con un colegio, el Colegio San Bento, que queda en el centro de la ciudad, un colegio tradicional de elites en San Pablo, y que estaba siendo abandonado por las elites precisamente por el deslocamiento de esas elites para otros barrios de la ciudad, abandonando el centro, ¿no? Y precisamente el colegio va a ser recuperado, levantado nuevamente con los migrantes chinos, con la asociación, digamos, china, que en cierta medida apuesta en la escuela para transformarlo en una escuela bilingüe, ¿no? Y siendo una escuela religiosa vinculada con la iglesia, él se aproxima a ella y bueno, va a tener un acceso diferente, un atajo para acercarse, digamos, a la comunidad china. Y llamó la atención para una de las entrevistas que va a hacer es con el director de la escuela, que es un padre de origen chino, ¿no? E acá é uma particularidade, porque a migração chinesa para São Paulo é muito ligada a uma região na China, que é de Wenzhou, Xinjiang, que é a região mais cristã da China, assim, sabe? E historicamente, esta migração, por exemplo, esse fluxo migratório que veio nos anos 60, ele contou muito com o apoio da igreja, particularmente o pessoal que estava em Taiwan, né? E quando os Estados Unidos reconheceram o governo da China continental, havia um grande medo por parte de quem estava em Taiwan, né, de que a China continental fosse invadir Taiwan. Esse momento foi um momento muito forte de migração para São Paulo. E, enfim, algumas igrejas ligadas, enfim, aos chineses, né, foram muito importantes nesta dinâmica, né? Enfim, isso vai marcar bastante esses lugares de origem dos migrantes chineses, né, em São Paulo. Aquí tenemos también una particularidad de la migración china, ¿no? Que va uno de los lugares de origen de esa migración es Wenzhou y Xinjiang. Y bueno, de esos dos lugares que son lugares con una tradición, digamos, una importante tradición cristiana en esos espacios. Y que precisamente la venida, digamos, para San Pablo va a estar marcada por la ayuda y la presencia de la iglesia, ¿no? En un primer momento, digamos, con la colaboración de la iglesia, especialmente de Taiwán. Y un momento marcante de esa migración va a darse cuando en el 71, digamos, los Estados Unidos reconocen a China, a la República Popular China como la China, como la verdadera China, no más Taiwán.
que el temor frente a la invasión, digamos, de la República Popular a la República de Taiwán iba a ser inminente. Muchos taiwaneses migran para Brasil. Ese es uno de los ciclos, digamos, migratorios importantes, y que van a precisamente recibir la ayuda de iglesias que van a vincularse con la comunidad china, ¿no? Desde entonces. Muito da minha pesquisa começou a se desenvolver em um bairro, o bairro da Liberdade, que é um bairro oriental, tradicionalmente vinculado à migração japonesa, mas que hoje em dia a maioria dos migrantes que estão lá são chineses. Então, enfim, em vez do lugar de trabalho, eu parti para o lugar de moradia. E aí, nesse lugar de moradia, eu encontrei as associações, eu encontrei a sede de 2 jornais chineses, o jornal taiwanês e tinha um jornal chinês para a América Latina, que ele é produzido no bairro da Liberdade e é distribuído para toda a comunidade chinesa da América Latina, né? Então, essa mudança do foco da pesquisa para esse bairro que concentra o lugar de moradia foi bastante importante também. Entonces, esa estrategia que lo saca de las galerías y el lugar de trabajo para las escuelas lo lleva después para el barrio donde viven los chinos, que es el barrio de la Libertad. Y el barrio de la Libertad en San Pablo está vinculado a la migración japonesa, es el barrio comercial japonés, digamos, pero que va a ser ocupado precisamente por los migrantes chinos como lugar de vivienda. Y es en este barrio, digamos, de moradía, donde él va a conocer otro mundo, las asociaciones chinas, va a conocer los diarios chinos, un diario taiwanés y un diario producido para América Latina por la comunidad china. Entonces, esa mudanza, digamos, de estrategia de investigación le permitió acercarse a la comunidad desde un otro lugar, ¿no? Aí também eu tive mais informações sobre, por exemplo, lugares de origem dos chineses para São Paulo, sobre os lugares de compra que não necessariamente coincidem com os lugares de origem, isso é importante também, né? Sobre até mesmo, comecei a fazer contatos, por exemplo, com a Câmara de Comércio Brasil-China, e então, por exemplo, nem era meu objetivo pegar circuito de comércio, enfim, desde cima, né, vamos dizer, a globalização por cima, das empresas capitalizadas que vão para a China, né? Mas, enfim, este universo também faz parte das empresas, desses vínculos com as empresas formais que vão para a China, né? Que vão, por exemplo, muito para a feira de Cantão, por exemplo. A Câmara de Comércio Brasil-China é, na verdade, uma representação da feira de Cantão, né? E, enfim, que tem justamente o trabalho de facilitar a saída de empresários para a China, né? Então, isso foi uma coisa importante também, né? E aí, depois, contando a viagem para a China. Entonces, esta relación que, digamos, empezó a tejer, digamos, desde un otro lugar, a partir de los espacios de moradía, de los espacios de formación, educación y demás, nos llevó a ver una cuestión que era la diferencia entre los lugares de orígenes de estos inmigrantes, los lugares de origen de las mercaderías, que no necesariamente, los lugares donde ellos compraban, que no necesariamente eran los mismos, y también establecer contactos con algunas de las cámaras, con la Cámara de Comercio Brasil-China, por ejemplo, a partir de la cual comenzó a relacionarse no solamente con estos comerciantes, importadores chinos, sino también con aquellos empresarios, digamos, que eran brasileños que también, digamos, iban para China, ¿no? Empresas capitalizadas que van para China, establecer producción, negocios, y que ahí descubre que en cierta medida que la Cámara Brasil-China en verdad es como el representante de una de las ferias importantes de allá, que es la Feria de Cantón, ¿no? Entonces, en realidad, la Cámara es un puente entre una feria, que es un espacio de comercialización específico en China, y que en verdad trabaja para facilitar la ida, digamos, de empresarios brasileños también para allá, ¿no? Y eso, en cierta medida, es lo que va abriendo el camino para su próximo paso de investigación, que es el viaje a China.
A primeira vez que eu fui para a China foi em 2013. E eu tinha muito claro para mim 2 lugares importantes para visitar, que era Yiwu e Guangzhou, né? Guangzhou mais ligado, enfim, por essa questão dessa relação com as empresas e tudo mais, mas também com as galerias, né? E Yiwu, a primeira vez que eu ouvi falar de Yiwu nem foi através de um migrante chinês, foi através de um migrante peruano, né? Que trabalha na 25 de março e importava bijuterias. Né? Foi ele que me falou como é que funcionava o comércio em Yiwu, né? Me falou, por exemplo, onde é que eu ia encontrar com todos os fabricantes de bijuteria da província de Zhejiang, que tem um espaço no mercado Futian em Yiwu, né? Ou seja, eu não ia precisar ficar circulando em várias cidades, em um único lugar eu consegui encontrar todos, né? Enfim, produtores de bijuteria, né? Isso, enfim, orientou a minha ida para a China no sentido de em quais lugares, né? Porque, enfim, ir para a China é uma coisa, mas para onde, né? Essa questão da informação, essa economia da informação, né? Se tornou uma questão importante também. Bueno, ahí es que va a ser su primer viaje a China en 2013 y él va a ir a 2 lugares, ¿no? Uno a Guangzhou, que es siguiendo más que nada la relación con las empresas, que también va a ser importante para las galerías, pero digamos es una China más empresarial, si se quiere. Y la otra es para Yiwu. Yiwu, que va a ser, ayer presentaba una de las imágenes del Carlos, va a ser ese gran espacio de comercialización. En realidad él la va a conocer a través de un inmigrante peruano que va a vender en la 25 de marzo, en esa calle comercial en San Pablo, que le va a indicar, digamos, él importaba billutería de China, directamente de Yiwu, y él es el que le va a dar la información de dónde ir, específicamente en Yiwu, en el mercado de Yiwu, para encontrar todos los productos de billutería producidos en la provincia de Shenzhen. Y es ahí donde él, digamos, va a dirigirse, ahí, bueno, elige ir para Yiwu, y ahí aparece una de las cuestiones que van a ser centrales, que es esa información comercial que va a encontrar, digamos, en el comercio de San Pablo, que va a orientar, digamos, su ida para China, ¿no? Y lo que lo va a colocar en una de las cuestiones que va a ser también importante en su investigación, que tiene que ver con esa economía de la información. Aí só para sintetizar, né, esta ida para a China, ela muda completamente a relação que eu consigo desenvolver, mesmo em São Paulo, com os migrantes chineses. Então aí eu consigo, por exemplo, eu passei a dar aula de português para chineses, né, convidado assim, né. Eu descobri, por exemplo, algumas mediações como o WeChat, que é um aplicativo, né, que é importante até do ponto de vista de transferências financeiras. Né? Aí eu conheci, por exemplo, canais de imigrantes chineses que queriam aprender português. Né? Eu fui convidado por uma escola a dar aula para os chineses, sempre para assim, eu sou um pesquisador, né? Estou aqui enquanto pesquisador, né? E sempre me identificando, e apesar disso, enfim, comecei a conseguir desenvolver entrevistas mais densas, né, com os chineses. Depois eu vou falar só da segunda ida e da conclusão. Entonces, ese viaje para China en verdad cambió de forma muy importante la relación que tenía con los chinos, con los inmigrantes chinos en Brasil, ¿no? Y eso, digamos, se reflejó en una serie de participaciones, desde dar clases de portugués para los inmigrantes, a envolverse en una red social como WeChat, que es fundamental tanto para las cuestiones de comercio, tanto para las cuestiones sociales, para recibir invitaciones, por ejemplo, para dar aulas para inmigrantes chinos, así como también para inclusive circular dinero, ¿no? Y ese cambio, digamos, estuvo está claramente articulado por ese viaje primero que hace a China, ¿no? Só para finalizar, na segunda viagem, por exemplo, eu já fui para os lugares de origem dos migrantes chineses.
né? E aí, enfim, eu fui para Wenzhou, né? E eu já fui para Xinjiang. E aí, essa aqui, por exemplo, quando eu falava para o pessoal de Xinjiang que eu fui para Xinjiang, o pessoal, você foi para Xinjiang? Que daí, enfim, é uma cidade muito pequena na China, de 200 mil habitantes. Para padrão chinês é uma cidade bastante pequena, né? E lá em Xinjiang também, quando eu chegava, que eu falava que eu era brasileiro, que eles me respondiam falando Arxiujie, que é 25 de março, né? Eu falava Washi Bashi, Arxiujie, enfim, era uns diálogos que tinha. Y en ese segundo viaje que va a hacer, él va a ir directamente a los lugares de origen de sus interlocutores, ¿no? Y ahí va a ir a lugares como Wenzhou y Xinjiang. Y en Xinjiang, por ejemplo, los interlocutores en San Pablo, digamos, van a sorprenderse. ¿Cómo fuiste a un lugar tan pequeño como ese, como nuestro lugar, ¿no? Ciudades de 200.000 habitantes que para China son pequeñas ciudades. Y que él va a llegar y va, en esos diálogos que no voy a traducir, él va a ser recibido y que van a decirle, vos 25 de marzo, ¿no? Que es precisamente el lugar, el espacio comercial en San Pablo donde los chinos están trabajando, ¿no? Los migrantes que están por allá. Só para fechar, não é porque eu estava na China que eu, vamos dizer assim, eu restringi a minha pesquisa aos chineses que estavam lá. Por exemplo, em Yiwu, a maior comunidade latino-americana que tem lá é de colombianos. Eu descobri, tem uma rede de restaurantes, bares, né? Depois tem peruanos, brasileiros instalados lá, e se instalam lá porque é vantajoso estar lá, a partir desse estar lá, né, se estabelece uma relação vantajosa de comércio com o Brasil. E até do ponto de vista para informar, né, aquilo que o Carlos Alba tinha falado também, aquilo que tem que ser produzido, que cores, que modelos, em que quantidades. Enfim, essa circulação entre Brasil e China é o que informa também aquilo que vai ser produzido, né? E vejam só vocês, lá também eu encontrei com bolivianos que iam para lá, para Yiwu, né? Eu conheci, por exemplo, enfim, essa sede dessa fábrica de raquetes de matar mosquito, né? Enfim, vi o lugar lá, não entrei na fábrica, né? Mas vi a origem, vamos dizer assim. E, enfim, a questão toda é que, mesmo em Guangzhou, por exemplo, tem um mercado em Guangzhou que se chama Mercado Canaã. E são lugares na China, tanto Yiwu quanto Guangzhou, esse Mercado Canaã, que o pessoal chama de lugares de Lawai. Lawai é como se fosse velho de fora, numa tradução literal, né? Que quer dizer forasteiro, estrangeiro, né? E Canaã é muito expressivo de como esta mobilidade transforma também localidades na China, né? E como que essa circulação vai informar uma estética, né? Não é só a questão da cópia, né? Esta circulação ela também vai, vamos dizer assim, informar desde um ponto de vista a produção. O que tem que ser produzido? Quais cores? Quais tamanhos? Né? Enfim, então eu acho isso uma questão interessante para a gente pensar, né? Esta relação, enfim, a partir de um lugar como esse de Canaã. Por isso eu fecho. Foi mal. Y él no solamente va a centrarse en China, estando en China, sino que también va a abrir para observar otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, en Yiwu va a encontrarse con varios inmigrantes de otros lugares, ¿no? Con colombianos que van a tener sus redes de restaurantes, de bares. Va a encontrarse con peruanos, con bolivianos, todos instalados allá porque efectivamente van a establecer relaciones más ventajosas para el comercio, ¿no? En las cuales, digamos, se pueden, digamos, informar sobre qué tiene que ser producido, ¿no? Qué colores, qué cantidades. Va a encontrarse también con bolivianos, va a conseguir, digamos, circular y conocer, por ejemplo, la sede de la fábrica de las raquetas para matar mosquitos que nos presentaba ayer, ¿no? Y es mismo inclusive en Guangzhou él va a conocer un mercado, el mercado Cana, que tanto el mercado Cana como Yiwu van a ser conocidos como lugares de Hansai, Lawai,
la guay, que digamos que significa que venios de fuera, extranjeros, digamos, y estos lugares extranjeros en China un poco lo que revelan es que la movilidad, digamos, comercial también transforma las propias localidades allá en China, ¿no? Y que van a informar, digamos, transformaciones de varios niveles, entre ellos van a informar una estética, digamos, en la propia producción, ¿no? Modelando colores, modelando formas, tamaños que van a impactar en la propia producción que después va a articularse con nuestros países. Si les parece, abrimos a una rondita de preguntas. Sí, que hay. Erika, Héctor. Erika, el alambrico aquí. Ah, Vanessa, luego. Erika, Héctor, Valencia. Muchísimas gracias por el taller. El día de ayer pude comprender que tú planteabas o que habías tenido conflicto o que empezaste a reflexionar en torno a una nueva epistemología y que tú veías como una necesidad también de generar una nueva epistemología porque encontrabas un fenómeno con bastante complejidad, con bastantes variantes que no se podían nombrar con las categorías actuales. El día de hoy, o sea, me quedó claro tus observaciones en torno a la disputa por el espacio y sobre todo las diferencias y desigualdades que encontraste en el mismo espacio, es decir, que queda claro, ¿no?, que esta temática es muy heterogénea y que las economías populares ya no podemos entenderlas solamente como las habían conceptualizado, ¿no?, como ese fenómeno emergente, tal vez de las como una proyección de los estados débiles, ¿no? Porque justamente tú comentaste que por eso es que en tu metodología criticabas el nacionalismo, al nacionalismo metodológico y al enfoque étnico. Entendí eso en torno a las migraciones. Entonces, en torno a todo lo que escuché, hasta este momento, mi pregunta es que si bien hemos podido, nos han mostrado ustedes que ha existido o existe una democratización del consumo, pero también, o sea, si consideras que hay una contradicción en torno a la producción, es decir, si en América Latina estamos siendo desplazados solamente a la distribución y consumo versus la producción, es decir, si bien hay relaciones ventajosas del comercio, como señalaste en tus observaciones, pero ¿dónde, o sea, queda la producción? Porque me dio la impresión que ese desplazamiento que ustedes explicaron de Ciudad del Este hacia Sao Paulo es justamente donde me parece que también en el Brasil hay un debilitamiento de la producción y como tú bien nos señalaste ayer con los mapas, ¿no?, que directamente llegas a, en estas dinámicas, en este circuito que trazaste, a lugares donde directamente se produce. Entonces, algunas preguntas que se me ocurre para concluir es que si nos vamos a convertir los países latinoamericanos solamente en consumidores, si América Latina va a ser reducida a la economía popular, si los ciudadanos, o sea, de a pie, o sea, nosotros como población latinoamericana, en proyección estaremos destinados a convertirnos simplemente en consumidores e intermediarios, o sea, de esta gran producción china. ¿En qué medida se va a agrandar este espacio informal? Y como bien señalabas, que si encontraste hasta transformaciones estéticas y estas van a tener, o sea, la potencia, ¿no?, de convertirse incluso hasta en un contrapoder, es decir, si van a tener incluso si va a existir la posibilidad de la transformación del mismo Estado y las instituciones. Muchas gracias. Héctor, por favor, luego Vanessa.
Buenas tardes, Carlos. Yo quisiera un poco, a manera de pregunta, el tema. ¿Me escuchan? Ya, a manera de pregunta, todo lo que nos has hablado del comercio entre China y Brasil, Sao Paulo, en toda tu descripción que has hecho, quisiera entender, por todo lo que hablaste, hay relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder en el sentido de que los comerciantes chinos tienen poder en Sao Paulo, poder en el sentido de que monopolizan, digamos, en este caso, la economía popular, el comercio popular, ¿no? Entonces, en estas redes de comercio que existen, por ejemplo, la población brasileña, que es la consumidora, ¿no es cierto? Sí, se puede estar en ese campo de poder, pero en una condición como dominados, o sea, ¿no? Mientras los chinos son, porque poseen capital económico y entonces ejercen una dominación. Por otro lado, también mencionaste ayer a los bolivianos, ¿no? Los bolivianos que trabajan en talleres y de alguna forma también están sujetos, digamos, en toda esa escala de la economía comercial, de la economía popular, pero de una economía popular transnacional, ¿no? Con China y Brasil, ¿no? Solo eso. Yo quería preguntarte en cuanto a la metodología, lo que has utilizado, ¿cómo ha sido al hacer, porque dijiste que has hecho entrevistas densas, cómo ha sido el trabajo de campo para ingresar y cómo ha sido la estrategia y la construcción, o sea, al iniciar tu investigación, ¿no? ¿Y qué desafíos apareció para hacer esta entrevista? Porque me imagino que cuando hiciste, bueno, hablaste de algunos migrantes como colombianos, peruanos, brasileños, ¿cómo ha sido la forma de conversación a los entrevistados, ¿no? ¿Cómo es? Gracias, agradezco mucho por las Igual gracias por compartir este taller. Las investigaciones de Nico Sacín se lee, ¿no?, que en Bolivia el control del espacio es bastante particular. Por ejemplo, no existe una penetración radical del comercio chino en esos espacios, ¿no? Entonces el tejido social es bastante organizado y logran disputar el espacio. Entonces me preguntaba qué ocurre con la comunidad boliviana allá en Brasil en ese tipo de relaciones. ¿Cuánto penetran el comercio chino en las comunidades migrantes de Bolivia o de algunos otros que están allá en Brasil? Y también nos informa las investigaciones de Nico Sacín que este tipo de tejidos contribuyen a que las relaciones laborales no sean estrictamente de explotación, sino de que también existen procesos de formación para la gente que trabaja, ¿no? Entonces, para luego conseguir su autonomía laboral. Entonces me preguntaba igual, ¿cómo ocurren esas relaciones de explotación? ¿Cuál es esa tensión de relaciones laborales? Si se puede considerar una explotación o cómo negocian eso. Y luego todo esto, voltearlo también a las relaciones entre chinos, ¿no? Entre ellos. ¿Cómo sobrellevan las relaciones laborales entre ellos? ¿También se generan relaciones posteriores de autonomía para que ellos emprendan sus propios negocios? Esa es mi pregunta. Alex. Vamos a ir respondiendo ahora. Gracias, bueno, agradezco por las
pela oportunidade das perguntas, porque me hacen a oportunidade de refletir sobre os pontos. E, bom, esta questão epistemológica, esta questão da desigualdade nesta produção destas espacialidades. Epistemologicamente, a sociologia ha sido muito, por exemplo, bom, não damos muito enfoque a esta esfera da circulação. E uma coisa que gostaria de enfatizar é que uma das grandes vantagens de China nesta dominação comercial, nessas disputas comerciais, é justamente as suas vantagens em termos das estratégias de circulação. Onde está a circulação na nossa teoria sociológica? Interrogação. Bom, isso é... Entonces, sobre esta cuestión epistemológica de las desigualdades que tú levantabas, Erika, la sociología ha prestado muy poco énfasis a la esfera de la circulación y precisamente observar un poco las dinámicas comerciales chinas y de producción y demás coloca toda una serie de desafíos como para pensar, ¿no? Y ahí se coloca la pregunta: ¿dónde está la circulación en la teoría sociológica, ¿no? Digamos, ¿cómo pensamos, cómo entra esa como temática la circulación, ¿no? Aí o segundo ponto seria sobre a democratização do consumo e com esta contradição também, né? Porque vamos dizer assim, isto que essas dinâmicas apontam para outras formas de dominação. Não é outras formas, outras maneiras de se colocar a exploração. E, portanto, a necessidade de, nos indagarmos sobre isso. Né? Enfim, nós estamos falando aqui sobre reprodução de desigualdades. Né? Que envolvem a questão do consumo. Distribuição, circulação, consumo. Então, vamos dizer assim, são coisas que a gente tradicionalmente não problematizou muito, né? Enfim, a questão chinesa, ela justamente oferece outros tipos de resposta para diferentes possibilidades de consumo, né? Então, isso é uma questão que tem a ver com a própria estratégia de dominação comercial, né? Enfim, que acho que é uma comércio e produção, enfim, não se separam, né? A gente falava só sobre produção por um problema, porque, enfim, a gente não discutia como se as coisas magicamente se encaminhassem para as pessoas, né? E, enfim, a gente não discute essa desigualdade que existe entre esses espaços de circulação e consumo também, né? Não é que a questão não estava lá, né? A gente não prestou muita atenção nela. Bueno, voy a hacer una síntesis, me parece. El segundo punto tiene que ver con una discusión sobre, digamos, hay por un lado una democratización del consumo y por otro lado una contradicción, ¿no? Una contradicción que apunta precisamente para otras formas de dominación. Digamos, si la democratización del consumo posibilitada por el aumento de la producción y la circulación y comercialización de productos chinos permiten esa democratización, por otro lado nos trae la contradicción de entrar en otra forma de dominación, otras formas de explotación, ¿no? La reproducción de otro tipo de desigualdades. Entonces ahí que vuelven, digamos, el consumo, ¿no? Y que tradicionalmente no ha sido muy problematizada todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, en realidad un poco lo que entendí que Carlos quiso decir es que toda la dinámica china nos ofrece la posibilidad de pensar sobre respuestas de cuestiones que no nos habíamos colocado tanto y que envuelven digamos, comercio y producción no se separan, ¿no? Son cuestiones que están interligadas y que nosotros tradicionalmente las pensamos separadas, ¿no?
y digamos, no pensábamos en cómo las cosas llegaban a nosotros y pensábamos que mágicamente aparecían, y traer de vuelta todos estos procesos nos obliga a repensar teóricamente sobre ellos. Gracias, Fernando. Uma questão de Heitor e Alex tem aspectos em comum que eu vou sintetizar. Diz primeiro aspecto que Heitor disse sobre relações de poder, e claramente relações de poder se desenvolvem em torno do consumo e da circulação também. Então, na circulação e na distribuição e consumo podemos pensar também sobre desigualdades e sobre relações de poder. Bom, aqui uma coisa solamente que não é necessariamente a China passa a monopolizar, né? Por exemplo, há aspectos, há mercancias, há circuitos onde a China não domina, né? Não monopoliza, como por exemplo, como estavas a dizer ayer, o circuito de las confecciones, principalmente de la roupa de moda feminina. E neste ponto, se conectamos com a questão da comunidade boliviana em São Paulo. Temos que... isso não é imediato, por exemplo. E não é, para mim, solamente uma questão do preço. Os baixos custos, aquilo que explica China. Se fossem os baixos custos, em 79, na década de 80, não seria na China que estaria sendo investido. Estaria sendo investido em outros lugares do mundo, né? Talvez Bangladesh, né? Não o baixo custo não explica lá atrás, não explica hoje. Então, por isso que há entender a partir dessas dimensões de como as relações se estabelecem é importante para a gente não cair nessas explicações fáceis e de tão fáceis enganosas também. Isso é uma questão, né? Enfim. Entonces, respondiendo a Héctor y a Alex, que en cierta medida es posible pensar juntas las preguntas, las relaciones de poder, claro que se desarrollan en torno del consumo y de la circulación, digamos. Hay una dimensión de desigualdad que está establecida ahí y que hay que pensarla conjuntamente, ¿no? Y que también, digamos, no necesariamente China monopoliza todo, ¿no? No es que pasó a monopolizar todos los circuitos de producción de mercaderías y de comercialización. El ejemplo que él remite es el ejemplo que trajo ayer, que son las confecciones de ropa de moda femenina, ¿no? Que en Brasil no están dominadas por la producción china, nunca consiguieron entrar ahí. Ahí se articula precisamente tanto con la producción, digamos, de la comunidad boliviana en San Pablo, el dinamismo que hay con otras confecciones también, y que atienden una demanda que es mucho más dinámica y que no alcanza a ser explicada simplemente por el bajo costo de lo que podría ser China, sino que también precisa una temporalidad que es respondida por los talleres en Brasil. Y que también ahí hay una cuestión como para traer, que es el bajo costo no solo explica las dinámicas de la competencia y la emergencia de China como cuestión. Porque si fuera eso, en los 80s tendrían que haber sido otros lugares que eran más baratos que China, que tenían condiciones tal vez diferentes y que no fueron, ¿no? Tipo Bangladesh y otros países. Son las relaciones que en cierta medida fueron construyendo las posibilidades tanto de la movilidad de las empresas como del establecimiento de ellas, las que están atrás antes que simplemente el bajo costo, que es un tipo de explicación simplificado que en vez de traer comprensión nos simplifica un tipo de respuesta que no está condicente con la realidad, ¿no? Y la necesidad de entender cómo se establecen las relaciones, ¿no? Nosso trabalho como sociólogos, entender as relações. Se explicamos tudo por lo econômico, não necessitamos de sociólogos. Então, estou aqui fazendo uma defesa do nosso métier, do nosso ofício. Vanessa, sobre a metodologia e as dificuldades que se colocam e essa questão de tipo...
as entrevistas, elas necessariamente, elas acompanham, né, elas, enfim, são precedidas por um trabalho de campo, né? Faz toda a diferença o momento em que a entrevista é feita, né? E, enfim, às vezes, tipo, dependendo, se a gente faz a entrevista no trabalho de campo muito cedo, a gente pode acabar com uma boa oportunidade de uma entrevista. Às vezes, se a gente prorroga e deixa para outro momento, a entrevista sai muito melhor. Às vezes, a entrevista acaba sendo ruim de qualquer forma também, né? Mas isso vai muito de um trabalho de campo, até para poder dialogar com a pessoa que estamos entrevistando, né? Eu não parto, por exemplo, de perguntas previamente estruturadas, né? Isso quer dizer que, enfim, eu vou para uma entrevista, como assim, eu não sei o que é importante, sabe? E deixar com que a própria pessoa coloque as questões, né? Eu faço entrevistas de trajetória, e isso tem a ver com uma maneira de fazer a entrevista, né? E, enfim, nessas entrevistas que eu faço, geralmente eu peço muito para as pessoas, enfim, eu procuro fazer, interagir de tal forma que, enfim, as pessoas respondam de uma forma descritiva sobre a própria trajetória. Isso é uma coisa importante. Isso, por exemplo, algumas dificuldades em relação à entrevista, né? O trabalho e a maneira como a gente se coloca em campo vai ser muito importante para a qualidade que a gente vai ter na entrevista. Uma entrevista com um migrante chinês que eu fiz, na verdade eu comecei a entrevista com a mãe dele, mas ele falou assim, aí a mãe dele foi e indicou o filho dela para conversar comigo. E o filho dela me falou, é que a minha mãe só fala português da 25 de março. Né? Então, enfim, ela pediu para eu falar com você que ela acha que eu vou conseguir falar melhor. Né? E, por exemplo, nessa mesma entrevista, uma coisa que não estava a princípio, enfim, naquilo que eu ia perguntar, mas foi muito importante, que foi assim, a gente estava numa situação, numa lanchonete, e uma corretora imobiliária veio diretamente nele, assim, que era um jovem, né, chinês, oferecer um apartamento, se ele não queria comprar um apartamento. E ela nem ligou para mim. Ela não me ofereceu, assim, eu estava fora do espectro, né? Eu não era visto como uma pessoa ali que poderia comprar. Aí eu perguntei, nossa, ela nem olhou para mim. Ele falou, isso é normal, acontece direto. É porque eles acham que nós compramos sempre à vista, né? Então, enfim, eles sempre procuram a gente para comprar imóveis. E a partir disso a gente começou a conversar sobre sistemas de crédito entre imigrantes chineses, que foi uma coisa assim que tipo estava completamente fora do meu horizonte antes da entrevista, né? Enfim, as coisas vão se colocando também nas entrevistas a partir de um trabalho de campo, né? Então, uma coisa necessariamente precisa vir acompanhada da outra, né? Vanessa, entonces, no, primero, precisamente terminando, el comentario de Hernán fue sobre las relaciones que se establecen, ¿no? La importancia de entenderlas, de comprender cómo se establecen. Y bueno, Carlos, ya estoy llegando al cortocircuito. Carlos precisamente dice que él está acá precisamente para defender su oficio como sociólogo, que es precisamente comprender las relaciones, que si las dinámicas económicas simplemente explicarían, no precisan de nosotros para comprender el mundo, pero bueno, precisamente por la necesidad de comprenderlo y la limitación de la economía para comprenderlo, es que nosotros estamos acá. Respondiendo a Vanessa, entonces, que las entrevistas son precedidas por un trabajo de campo, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, porque a veces hacemos entrevistas antes de tiempo y puede quemar una entrevista, digamos, puede digamos, tal vez, digamos, perder la oportunidad de aprovechar, digamos, un diálogo que podría haber sido mucho más productivo, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que hay que ir haciendo de relación, ¿no? Que es muy importante. Y ese trabajo es de cómo
construir un diálogo con las personas, ¿no? Él no va a llegar con preguntas previamente formuladas o diseñadas, sino que es el propio andar del diálogo que va a establecer cuáles son las cosas importantes, ¿no? Y es la manera de hacer que las personas respondan de forma descriptiva, es un poco el objetivo de su trabajo, respondan de forma descriptiva sobre las propias trayectorias, ¿no? Y cómo nos colocamos en esa relación va a ser muy importante. Por ejemplo, él contó la experiencia de una entrevista con una señora que en el medio de la entrevista le indicó al hijo para hacer la entrevista, ¿no? Y la respuesta un poco fue, bueno, la verdad el problema es que mi madre solo habla portugués de la 25 de marzo, el portugués del comercio, ¿no? Y piensa que yo voy a poder responderte mucho mejor un montón de cosas. Entonces, precisamente a partir de eso es posible por la relación que fue estableciendo, tanto con la madre y la confianza que la madre le da en entregarle al hijo para poder responderle, ¿no? Y que sorprendentemente en el medio de la entrevista él estaba en una lanchonette, en otra situación, o la misma, no sé, que de repente una correctora inmobiliaria, digamos, un agente inmobiliario se acerca al entrevistado, ¿no? Para ofrecerle un departamento, le quería vender un departamento, y a Carlos ni siquiera lo miró, y él se quedó sorprendido, digamos, no existe, ¿no? Acá, y entonces el entrevistado chino le dice, no, lo que pasa, ¿sabes qué es? Es que nosotros en general consideran que nosotros pagamos en dinero vivo, pagamos al contado, entonces somos muy procurados por los agentes inmobiliarios para hacernos ofertas, ¿no? Lo que abrió en realidad toda una serie de discusiones sobre formas de crédito, formas de financiamiento, y que en realidad él ni había pensado antes de sentarse en la entrevista. Entonces hay un poco ahí una dinámica, una propuesta metodológica de la importancia de construir el diálogo y de seguir el diálogo y de los problemas que van siendo levantados ahí. Nos dice Nadia que tenemos tiempito para 3 preguntas más. No sé tu nombre, tío. Bueno, no. Entonces, mi nombre es Beatriz. Nos comentaste acerca de cómo en la 25 de marzo se estaban expandiendo los centros comerciales. Por favor, si nos podrías comentar un poco acerca de las políticas fiscales que hay en Sao Paulo. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Quisiera hacer algunas preguntas que son también inquietudes. Yo recuerdo que el año 2002 leía Ulrich Beck, y justamente hablaba en un libro, Un nuevo mundo feliz, la globalización y la precariedad del trabajo. Peyorativamente decía la brasilinización del trabajo, ¿no? Incluso Ulrich Beck sentencia que los mercados europeos y estadounidenses hacían una especie de maquila o de producción secundaria en el Brasil, ¿no? Bueno, todo eso ha cambiado con las economías emergentes de las BRICS, ¿no? Y a mí me preocupa bastante lo que tú decías, ¿no? Ulrich Beck, Jenny Berritkin, tal vez unos sociólogos y otro economista, sí han tocado este tema desde la perspectiva sociológico, este tema de la circulación. Y bueno, ahí surge mi primera inquietud. ¿Qué va a pasar cuando Latinoamérica y otros continentes no puedan desarrollar esa lógica dialéctica o dialógica, si vale el término, entre trabajo y conocimiento, ciencia y producción, que digamos son nodales para comprender el desarrollo de una sociedad y que también viene de un planteamiento de la teoría crítica marxista, ¿no? Piketty lo plantea en su último texto y dice que va a pasar, China y la India van a ser la meca de la producción, de la tecnología, del trabajo, del conocimiento, y los demás nos vamos a quedar atrás. No,
Entonces, y esta última inquietud, ¿no? ¿Qué piensas, por ejemplo, de Michael Portier, que dice justamente con los sistemas clusters, ¿no? Que son sistemas de aprovechamiento, de planificación, aplicados, digamos, a la producción de la economía? ¿Cómo esas economías populares podríamos hacer ese aprovechamiento para tener exclusividad de algunos productos, como tú decías, en el Brasil, el tema de la moda femenina, los chinos no han podido hacer, ¿no? Aunque ahora hacen los tacos mexicanos como comida fría para importar a México, ¿no? Que esa es otra situación, digamos, preocupante, alarmante. Solamente esas dos inquietudes. ¿Alguna otra pregunta más? Una pregunta, los nombres, tu nombre? Beatriz, sí. Luis, Beatriz y Luis. Gracias. Bom, gracias por las preguntas. Beatriz, sobre las políticas fiscales en 25 de marzo. 25 de marzo es una cosa interesante porque históricamente es como que el espacio de excepción de la ciudad, ¿sabe? Por ejemplo, esta cuestión de las importaciones en este espacio es algo que desde los años 60 se pasa una cosa como esa en este espacio. Claro que esto va cambiando con el pasar del tiempo até assumir uma escala como esta que vemos depois dos anos 2000, principalmente. Mas era uma questão, por exemplo, eu acho muito interessante, por isso que me gusta pensar sobre os mercados, né? E como que qual é a relação da 25 de março com a dinâmica urbana da cidade de São Paulo? O que a 25 de março diz sobre esta relação com os outros espaços, né? E como é que a 25 de março articula relações entre atores muito distintos, né? É como se, enfim, esta questão do mercado nos oferecesse uma perspectiva de um recorte metodológico para problematizar essas relações de uma maneira situada, né? Até do ponto de vista da incidência das formas de controle, né? Então, enfim, vamos dizer assim, a 25 de março é o lugar tradicionalmente onde se desenvolveu essas relações de importação, né, da cidade de São Paulo. Creo que se entendió, ¿no? Estaba hablando portuñol, Carlos, pero bueno, pensar la feria el 25 de marzo porque era un lugar donde había un estado de excepción, ¿no? Donde ciertas mercaderías de contrabando se podían vender tranquilamente, pero que creció mucho en las últimas décadas. Y pensar esos mercados le permite a Carlos, digamos, poner en relación la feria 25 de marzo con los distintos espacios urbanos, con la dinámica urbana y la relación con otros espacios, cómo se articulan, ver ahí cómo se articulan los distintos actores en ese espacio. Esta outra questão enfim, eu não sei se eu respondi, vamos dizer assim, não é que a 25 de março ela acompanha as políticas fiscais, né? E no momento da abertura, né, a 25 de março ela justamente ganha uma outra escala. E aí, enfim, ela passa a ser ocupada de uma outra forma. Ela passa a ter um outro lugar dentro da economia urbana da cidade de São Paulo, né? E isso não quer dizer ficar restrito a algum lugar, né? O espaço, ele articula dinâmicas que estão para muito além, enfim, até, enfim, do espaço regional, né? Entonces la feria 25 de marzo, a partir de la apertura comercial de Brasil, crece de una forma exponencial y empieza a ocupar otro lugar, ¿no? Crece muchísimo y empieza a tener un lugar en la economía nacional, no solo en la economía paulista, digamos. Todo a partir de que a mediados de los 90 se abre la economía brasilera, según entiendo. Y empieza a tener también otro lugar en la economía, un lugar diferente en la economía urbana de São Paulo. E agora sobre a questão do Luiz, né? Então, que falou sobre o Ulrich Beck e essa questão da brasilianização do trabalho no mundo, né?
que tem a ver com uma questão que tem a ver justamente com essa perspectiva da modernidade e isso que se colocava como a promessa da modernidade, né? O avanço das relações salariais. Né? Temos que, enfim, era como assim, os países são desenvolvidos ou subdesenvolvidos de acordo com a questão desse avanço, né, do mercado do trabalho assalariado. Né? Essa associação que tem entre trabalho assalariado e direitos, né? Que se produzir os direitos sociais, eles são ligados ao trabalho assalariado. Quer dizer, eles reproduzem a desigualdade do acesso ao mercado de trabalho assalariado. E quando o Ulrich Beck fala sobre a brasilianização do mundo, ele está falando justamente sobre esta ruptura, né? Dessa questão, deste molde, desta promessa da modernidade ligada enfim, ao mercado de trabalho assalariado vinculado a direitos sociais. Entonces nos dice Carlos que cuando, en relación a la pregunta de Luis, ¿no? Que cuando Beck habla de esta brasilenización que tiene que ver con el proceso de la modernidad, con el avance de las relaciones salariales, con los mercados laborales asociados a los derechos sociales, la brasilenización tendría que ver con una ruptura de ese proyecto, o sea, menos relaciones salariales, menos derechos sociales. Esta perspectiva do Ulrich Beck também ela revela uma perspectiva teórica bastante colonialista também, né? Que tem a ver com a própria ideia de modernidade, que é essa ideia de que a modernidade, isto que, enfim, esse tipo de relação entre Estado, direito e tudo mais que surgiu na Europa é algo que tende a se universalizar para os outros países, que vão se desenvolver à medida que aderirem a essa questão, né? E, enfim, eu acho que quando ele fala sobre a brasilianização do mundo, ele está querendo problematizar, na verdade, a Europa, né? E a ruptura desse mercado de trabalho assalariado. Nossa, ele fala assim, nossa, de repente parece que o mercado de trabalho nos países europeus está mais parecido com o Brasil. Entonces, plantea Carlos que es una perspectiva un poco colonialista la de Beck, que entiende esa modernidad, el crecimiento del Estado, los derechos, etcétera, como si fuera un camino universal. Pero que en realidad lo que está pensando Beck es en Europa, y en la ruptura de ese mercado laboral, y cuando entonces piensa la brasilenización, tiene que ver con pensar lo que está pasando en Europa, no en Brasil. Então, eu acho que tem uma questão aí para a gente também que enfim, é aquela coisa assim, se a gente for pensar a partir de determinados modelos, né, as nossas conclusões elas vão ser sempre iguais, no sentido de que elas vão falar sobre, enfim, sobre a nossa falta, sobre a nossa incompletude, né, sobre, enfim, nosso atraso, né, nossas conclusões tendem a ser sempre iguais, isso por uma limitação teórica, né. Então, enfim, o que eu estou colocando aqui não é uma resposta para isso, mas, enfim, a necessidade justamente para que a gente passe a ser produtor de teoria, vamos dizer assim, né? Tem essa questão do lugar, enfim, dessas relações de trabalho, enfim, então tipo, a gente precisa problematizar enfim, essas relações que se constroem a partir das nossas referências também, a partir da maneira como essas relações conflitivas, desiguais, exploratórias se constroem, né? Enfim, por exemplo, a gente tem que pensar desigualdade em torno de relações de comércio, que se estabelecem a partir de, enfim, de endividamento por trabalho por venda consignada, por exemplo. A gente não pensou, enfim, a teoria não coloca muito esse tipo de questão, né? Bueno, entonces, si pensamos en modelos, nos está diciendo Carlos, es que vamos a llegar siempre a las mismas conclusiones y vamos a pensar qué es lo que nos falta, que estamos atrasados, etc. Si pensamos en modelos europeos. Por eso Carlos llama que produzcamos teorías propias, ¿no? Y también hace una reflexión sobre las relaciones conflictivas y desiguales y la necesidad de entender cómo se construyen. Y lo último no entendí. Cómo se enturbian la desigualdad en las relaciones. Um exemplo. Por exemplo, como se pensa relações de exploração em circuitos comerciais. Como, por exemplo, a partir dessas relações na China, assim, com vendas consignadas, né? Como é que por sistemas de endividamento,
No Brasil, essas relações de exploração do trabalho por endividamento, no estado que eu trabalho agora, que é o estado do Pará, é algo que acontece muito. Né? Explorações de trabalho por, enfim, por exemplo, denúncias de trabalho escravo, análoga de escravo, por endividamento. É uma coisa que acontece bastante no Pará, por exemplo. Entonces menciona las relaciones de explotación del trabajo por deudas, ¿no? Como era, en paréntesis mío, como era el trabajo aquí en el caucho, que siempre estaban endeudados los trabajadores y nunca podían liberarse de esa deuda, sus hijos heredaban la deuda, ¿no? Ese era el enganche. Entonces esta explotación del trabajo endeudado es algo que también es muy común en el estado de Pará, que es donde trabaja Carlos. Enfim, solamente para a necessidade de pensarmos sobre outros modelos, sobre outras relações, enfim, justamente fazermos pesquisa e levarmos a sério o que as pesquisas nos indicam. Né? E quando é necessário, reformularmos nossas perspectivas teóricas. Gracias. Bueno, entonces repensar nuestros modelos, hacer pesquisas y repensar las teorías que nos están orientando, ¿no? A partir de la investigación. Llevar en serio, a fondo, digamos, nuestra pesquisa, o sea, nuestra investigación. Gracias, Carlos.